Hola, bienvenido a un nuevo vídeo. En este video voy a hacer una valoración, iba a decir resumen, pero un resumen contendría spoilers. Esto no. Voy a hacer una valoración del libro que leí en el mes de enero, intitulado Tres hombres en un bote. Cuatro conmigo. El libro se titula Three Men in a Boat, fue concluido en 1889 por Jerome Klapka Jerome, su autor. El libro se divide en 19 capítulos. Los protagonistas son George, un tipo de veintitantos, banquero, que duerme la mitad del día y tiene mal gusto para vestirse. William Samuel Harris, un tipo de 30 y pico de años que nunca pudo cumplir su sueño de tocar el banjo, muy amigo de bares, tabernas y alcohol, de aspecto rudo y fornido, súper original y gracioso, con bastante whisky encima. El viejo J, que claramente alude al autor, es un hombre de máximo 40 años, de clase media, hipocondríaco, hipócrita y muy troll, pero troll de los antiguos, que es quien relata la historia en primera persona. Es sabido que su personaje y los amigos del cuento están basados en amigos reales que él tuvo y él daba paseos en botes reales con sus amigos. Montmorency es otro de los protagonistas y es un adorable fox terrier muy inteligente, bravucón, ordinario y leal, que no va a perder la oportunidad de hacer cosas memorables. El libro en sí trata sobre la expedición que se toman en unas vacaciones estos tres amigos en un botecito y van río arriba por el Támesis entre Kingston y Oxford. Va a haber que leerlo con un diccionario al lado porque realmente hay muchas palabras que no son fáciles de interpretar, a mí me pasó. Y tiene un carácter histórico, tiene bastante historia metida en medio, lo que lo vuelve un poco denso por partes. El libro más o menos contempla la época de 1830 a 1900, que sería donde transcurre la historia del protagonista, pero el protagonista va a mucho antes, incluso relata brevemente, creo, la parte de la independencia del Reino Unido. A continuación leo unos breves pasajes que elegí con la intención de darte ganas de leer el libro. Harris dijo: ¿y qué pasa si llueve? Es imposible excitar a Harris, no hay poesía en Harris, ningún anhelo vehemente de lo inalcanzable. Harris nunca llora sin saber por qué. Si los ojos de Harris se llenan de lágrimas, pueden apostar que es porque Harris ha estado comiendo cebollas crudas o porque ha puesto demasiada salsa inglesa en su chuleta. Si uno estuviera de noche junto al mar con Harris y dijera: escucha, ¿no oyes? ¿Son solamente las sirenas que cantan en lo profundo bajo las olas ondeantes o espíritus tristes que cantan canciones fúnebres para blancos cadáveres sujetos por las algas? Harris lo tomaría del brazo y diría: sé lo que es, viejo, tienes un resfrío, ahora ven conmigo, conozco un lugar ahí a la vuelta de la esquina donde puede conseguirse un trago del mejor whisky escocés que hayas probado, te pondrá bien enseguida. Harris siempre conoce un lugar a la vuelta de la esquina donde se puede conseguir algo espléndido en materia de bebida. Creo que si uno encontrara a Harris en el paraíso, suponiendo que tal cosa sea probable, lo saludaría inmediatamente así: me alegro de verte, viejo, he descubierto un lugar a la vuelta de la esquina donde se puede conseguir un néctar de primera. Otro pasaje es: arroje los trastos viejos por la borda, amigo. Deje que su bote de la vida sea liviano, cargado solamente con lo que usted necesita: un hogar sencillo y placeres simples, uno o dos amigos dignos del nombre, alguien a quien amar y que lo ame, un gato, un perro, y una pipa o dos, lo suficiente para comer y vestir, y un poco más de lo suficiente para beber, porque la sed es algo peligroso. En el libro abundan las metáforas, las analogías y la poesía, pero dentro del contexto en que son relatadas se vuelve bastante interesante, aportan mucho, solo que como yo lo estoy leyendo por fragmentos no es tan cautivador, pero prometo que si lo lees del principio te va a encantar. Otro pasaje sería: contemplé las pilas de platos y tazas, pavas, botellas, tarros, calentadores, pasteles, tortas, tomates, etc., y presentí que aquello no tardaría en ser excitante. Así fue. Empezaron rompiendo una taza.
Eso fue lo primero que hicieron. Lo hicieron simplemente para demostrar lo que podían hacer y para que uno se interesara. Luego Harris puso el dulce de frutilla encima de un tomate y lo aplastó, y tuvieron que sacar el tomate con una cucharita. Entonces fue el turno de George, y él pisó la manteca. Yo no dije nada, me acerqué y me senté en el borde de la mesa y los contemplé. Eso los irritó más que cualquier cosa que pudiera haber dicho. Me di cuenta, los puso nerviosos y excitados y pisaron cosas y dejaron cosas detrás de ellos, y luego no las podían encontrar cuando las necesitaban. Colocaron los pasteles en el fondo y pusieron cosas pesadas encima y aplastaron los pasteles. Derramaron sal sobre todo, y en cuanto a la manteca, nunca en la vida vi a dos personas hacer más que ellos con un chelín y 2 peniques de manteca. Después de haberla sacado George de su zapatilla, trataron de ponerle en la pava. No quería entrar, y lo que estaba adentro no quería salir. Renunciaron finalmente y la pusieron en una silla. Harris se sentó encima y se le pegó, y empezaron a buscarla por toda la habitación. Juraría que la puse en esa silla, dijo George, mirando el asiento vacío. Yo te vi a hacerlo no hace un minuto, dijo Harris. Entonces volvieron a recorrer la habitación buscándola, y se encontraron nuevamente en el centro mirándose el uno al otro. Es la cosa más extraordinaria que jamás haya oído, dijo George. Y tan misteriosa, agregó Harris. Entonces George pasó a la espalda de Harris y la vio. Vaya, ha estado aquí todo el tiempo, exclamó indignado. ¿Dónde? Dijo Harris dándose vuelta. Quédate quieto, ¿quieres? Rugió George, corriendo tras él. La sacaron y la pusieron en la tetera. Montmorency tomaba parte en todo ello, por supuesto. La ambición de su vida es estorbar y ser insultado. Si puede meterse en un lugar donde nadie lo soporta y ser una perfecta molestia, enfurecer a la gente y hacer que le tiren cosas a la cabeza, entonces piensa que ese día no ha sido desaprovechado. Hacer que alguien tropiece con él y que lo maldiga ininterrumpidamente durante 1 hora es su propósito y objetivo más importante, y cuando ha logrado realizarlo, su vanidad se torna insoportable. Entró y se sentó sobre las cosas, justo cuando iban a ser empacadas, y actuó con la fija idea de que cada vez que Harris o George extendían la mano, era para acariciar su nariz fría y húmeda. Metió un pie en el dulce, mordió las cucharitas y pretendió que los limones eran ratas, y se metió en la canasta y mató a 3 de ellos antes de que Harry pudiera pegarle con la sartén. Como se puede notar, el carácter de la obra es bastante cómico. Siempre se relatan cosas con mucho detalle para que uno pueda sentirse que está observando a los personajes. Voy a tratar de que los pasajes no sean tan largos. Leo 3 más. Vamos con este. Esas extrañas estrellas, tan frías y tan claras, nos infunden temor. Somos como niños cuyos piececitos los han conducido a algún templo confusamente iluminado, del Dios que les han enseñado a adorar, pero que no conocen, y parados allí, donde la bóveda abarca la vasta perspectiva de la luz difusa, alzan la vista, mitad esperando y mitad temiendo contemplar alguna horrenda visión en lo alto. Y sin embargo, la noche parece tan llena de consuelo y de fortaleza. En su presencia nuestros pequeños pesares desaparecen avergonzados. El día ha estado tan lleno de inquietudes y preocupaciones, y nuestros corazones tan llenos de pensamientos perversos y desagradables, y el mundo nos ha parecido tan duro e injusto. Entonces la noche, como una gran madre cariñosa, posa con suavidad su mano sobre nuestra frente afiebrada y vuelve nuestro pequeño rostro, bañado de lágrimas, hacia el suyo, y sonríe, y, aunque no hable, sabemos qué nos diría. Apoyamos nuestra mejilla ardiente y sonrojada en su pecho y el dolor desaparece. Estos son algunos de los pasajes poéticos del libro. Algunos son muy largos, lo que puede volverse un poco aburrido para aquel que no está acostumbrado a leer poesía. Otro pase es: algo divertido ocurrió esa mañana mientras me vestía. Hacía mucho frío cuando volví al bote, y en mi apuro por ponerme la camisa, la dejé caer accidentalmente al agua. Esto me enfureció muchísimo, y en especial porque George prorrumpió en una carcajada. No entendí el motivo de la risa y se lo dije a George, pero esto solo hizo que se riera más. Nunca vi un hombre que se riera tanto. Finalmente me hizo perder el control y le dije que se estaba comportando como un perfecto imbécil, pero esto lo hizo reír con más fuerza. En ese momento, justamente cuando estaba sacando la camisa del agua, observé que no era mi camisa, sino la de George.
que había tomado equivocada por la mía, y al descubrirlo vi por primera vez lo gracioso de la situación y yo empecé a reír. Y cuanto más miraba de la camisa mojada de George, que a George reía a carcajadas, más me hacía gracia, y fue tanto lo que me reí que dejé caer nuevamente la camisa al agua. No, ¿no la vas a sacar?, preguntó George entre sus espasmos de risa. Era tanto lo que me reía que no pude contestarle enseguida, pero finalmente, entre mis risotadas, pude balbucir: no es mi camisa, es la tuya. Nunca vi cambiar la expresión de un hombre de alegre a seria de modo tan repentino. ¿Qué?, gritó, dando un salto. Pedazo de idiota, ¿por qué no tienes más cuidado con lo que haces? ¿Por qué diablos no te vas a vestir a la orilla? No sirves para ir en una embarcación. Bueno, creo que no me sale muy bien ponerle sentimiento a la obra, pero lo intento. Supongo que el próximo resumen me va a salir mejor. Último pasaje que leo. A mitad de camino saltamos a tierra para almorzar, y fue durante ese almuerzo cuando George y yo sufrimos un susto mayúsculo. Harris se asustó también, pero no creo que el susto de Harris haya sido tan fuerte como el susto que George y yo experimentamos en esa ocasión. Las cosas pasaron así. Estábamos sentados en una pradera, a unos 10 metros del borde del río, y acabábamos de acomodarnos para comer. Harris tenía el pastel de carne entre las rodillas y estaba trinchándolo. George y yo esperábamos con nuestros platos preparados. ¿Tienen una cuchara ahí?, dijo Harris. Quiero una cuchara para servir la salsa. La canasta estaba justo detrás nuestro, y George y yo nos dimos vuelta para sacar una de allí. No tardamos 5 segundos en conseguirla. Cuando volvimos a darnos vuelta, Harris y el pastel habían desaparecido. Era un terreno completamente despejado, no había un árbol o un seto en cientos de metros. No podría haber caído al río porque nosotros estábamos entre el agua y él, y hubiese tenido que pasar por encima nuestro. George y yo nos miramos a todas partes, luego nos miramos mutuamente. ¿Lo habrán llevado al cielo?, pregunté. No creo que hubiesen llevado también el pastel, dijo George. Nos pareció que esta objeción era sensata y descartamos la teoría celestial. Supongo que lo cierto es, sugirió George, descendiendo a lo vulgar y factible, que hubo un terremoto. Y luego agregó con cierta tristeza en la voz: ojalá no hubiese estado cortando ese pastel. Con un suspiro volvimos nuestras miradas una vez más hacia el lugar donde Harris y el pastel estuvieran por última vez en la tierra. La sangre se nos heló en las venas y se nos erizaron los cabellos, porque vimos allí la cabeza de Harris, y solo la cabeza, asomando entre las altas hierbas, con el rostro enrojecido y la expresión indignada. George fue el primero en recuperarse. «¡Habla!», exclamó, «y dinos si estás vivo o muerto. ¿Y dónde está el resto de tu persona?». «Ah, no seas estúpido», gruñó la cabeza de Harris. «Creo que lo hicieron a propósito». «¿Qué es lo que hicimos?», exclamamos George y yo. «Hacerme sentar allí, una broma estúpida. A ver, agarren el pastel». Y del centro de la tierra, así nos pareció a nosotros, surgió el pastel, muy revuelto y estropeado. Tras él trepó Harris, sucio, arrugado y mojado. Se había sentado sin darse cuenta en el borde mismo de una zanja, que la hierba crecida ocultaba la vista, y al echarse un poco hacia atrás había caído en ella con el pastel. Estos son algunos pasajes que me parecieron interesantes, sin spoilear demasiado la historia, aquel que quiera leer el libro. Y bueno, si en algún momento se te da por leerlo o lo has leído, me gustaría mucho que me comentes cuál ha sido tu valoración. Eso es todo y muchas gracias. Nos vemos en el próximo vídeo.